Buenos días a todos. Siempre la oportunidad de estar con ustedes. Quiero pedirles si abren su Biblia, por favor, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 6. Este es un tema que he titulado Antes de la corona, en la cruz. ¿Lo tenemos? Dice versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de estas, escudriñando qué persona y qué tiempo Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Yo te invito a orar. Te invito a que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, queremos darte muchas gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque aún con todas las cosas y con cada situación, en cada una de las personas que estamos aquí, tu misericordia ha alcanzado nuestra vida el día de hoy. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Dios, que tu precioso Espíritu Santo, que tu preciosa palabra den fruto en cada corazón, Dios. Que tu palabra sea remachada, Dios, en cada corazón, de manera que nunca pueda salir de ahí. Padre, nos ponemos en tus manos. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el siglo XX, ahora el siglo XXI, ha traído intensos sufrimientos a muchas vidas y familias. La violencia de los conflictos armados, el terrorismo, la delincuencia organizada y la opresión matan y aplastan seres humanos. ¿Están de acuerdo? Eso está pasando el día de hoy. Por otro lado, los terremotos, erupciones volcánicas, tempestades, inundaciones, también causan daños materiales y personales incalculables. ¿Hasta ahí están conmigo? ¿Está pasando esto el día de hoy? Eso está pasando. La enfermedad, por otro lado, provoca debilidad, provoca dolencia y muchas veces provoca luto. Y todos, absolutamente todos, padecemos de los motivos, ya sea por sueños irrealizados, por fracasos que nunca pudiste o que no has podido hasta el día de hoy olvidar, o relaciones familiares también destruidas. La vida humana, nosotros sabemos, es dolorosa a tal punto que algunos dudan de la existencia de Dios. No sé cuál es ahora tu caso, no sé cuál es la situación que estás pasando, pero yo deseo que en el caminar de esta predicación, Dios te hable de una manera individual y tú tengas una respuesta a lo que Dios quiere decirte. Es por eso tan importante que yo te animo a que tú pongas una tierra fértil. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando la alabanza y la adoración está siendo llevada a cabo dentro de la iglesia, es para que tu tierra, que es tu corazón,
se preste para cuando la semilla de la palabra caiga en una tierra fértil. Por eso es tan importante adorar y alabar. Porque es como cuando el sembrador comienza a limpiar su tierra y mete el arado o mete el tractor y comienza aquí toda basura. Es una preparación para que esa semilla que cae en tu corazón dé fruto. De otra manera, si nosotros no predisponemos el corazón, difícilmente la palabra de Dios va a caer en una tierra fértil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede el humano, hay una pregunta, ¿puede el humano comprender el significado de todas estas penas que ahora ya mencioné? ¿Qué debemos tomar cuando éstas se presentan? ¿Qué actitud debemos tener tú y yo como creyentes cuando pasamos por una experiencia negativa? Los primeros versículos de esta carta nos van a enseñar que tiene un propósito muy específico al permitir que este tipo de tribulaciones pasen en la vida del cristiano, que es una diferencia enorme cuando tenemos circunstancias así. Dice Colosenses 1:27, porque Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cuando tú y yo tenemos una situación de este tipo, es muy diferente cuando tú tienes esta actitud y cuando tú tienes a Dios que cuando hay gente en el mundo. ¿Estás de acuerdo? Tú y yo tenemos una esperanza. El mundo no la tiene. Entonces, ¿qué actitud tú y yo cuando estamos pasando por esta situación? Además, el apóstol Pedro, habla de las emociones positivas que nosotros debemos sentir a pesar de cualquier padecimiento que tú y yo estemos pasando el día de hoy. Y Pedro introduce el misterio que se encuentra del sufrimiento y la gloria que se aprecia en la vida de Jesucristo. Es que los profetas tienen, mis hermanos, y ángeles, en este acontecimiento debe hacer que el Hijo de Dios, que tú y yo, agradezcamos la maravilla de la salvación que Cristo ya nos proveyó. El propósito de esta carta, de esta predicación, y darnos seguridad de que Dios tiene reservado para nosotros un futuro de grandes bendiciones, que recibiremos cuando se cumpla la etapa final. Porque la salvación de Cristo no se encuentra hoy, aun cuando Cristo habita en nuestro corazón. ¿Estás de acuerdo? Pero hoy por hoy no habitamos en su presencia de una manera personal. Entonces, esto va a ser en el fin. Ahora, por esta esperanza tan grande que tú y yo debemos vivir con optimismo, porque creemos en el cumplimiento de las grandes promesas que Dios ha provisto en Cristo para ti y para mí. El versículo 6, si vas conmigo ahí al versículo 6, comienza diciendo que esa esperanza proporciona gran alegría. Y de ahí hasta el versículo 9, escribiendo las emociones que palpitan en el corazón del cristiano. Dice versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, dice que, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No es fácil sentir optimismo y alegría en medio de tribulaciones. Cuando tú pasas por una tribulación, estás súper contento, ¿no es así? Hay aflicción. Pero también hay una dependencia diferente de parte de Dios a tu vida. ¿Estás de acuerdo? La vida, hermanos, trae penas.
trae dolores y hay desilusiones también. Pero los autores bíblicos, Santiago, si vas conmigo a Santiago 1, 2 al 4, nos instruyen también diciendo que podemos regocijarnos aún en medio de ellas. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia ¿qué? Su obra completa, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué esto puede ser razón en una situación adversa? ¿En una aflicción? ¿En una enfermedad? ¿En un dolor? ¿En un conflicto familiar? ¿En un desastre natural cuando afecta a nuestras vidas también? ¿Cómo puede ser esto razonable? Pedro afirma, mis hermanos, en este pasaje varias verdades acerca de las penas de los creyentes. Cuando comprendemos tú y yo estas enseñanzas, entonces aprendemos la perspectiva bíblica. Y esto nos va a hacer fortalecernos en medio de los problemas. Vamos a ver juntos con el apóstol Pedro cómo lo veía él, cómo debemos ver tales contrariedades. Fíjate bien, versículo 6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por cuánto tiempo, dice, por un poco. Y después dice, ¿qué? Si es necesario, ¿verdad? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, por un poco de tiempo. Esta expresión, el apóstol la usa también lo mismo que el apóstol Pablo cuando habla de estas leves tribulaciones. No la busques, en 2 Corintios 4:17. ¿Lo has leído? A nosotros, hermanos, estos momentos pueden parecernos largos y muchas personas sufren toda la vida. Ahora, ¿tú has tenido alguna tribulación, algún conflicto, alguna enfermedad? Eso te parece largo, ¿verdad? Pero, ¿por qué cuando estamos bien, cuando no hay ninguna tribulación y cuando no hay ninguna enfermedad, nos parece todo normal? Y a veces nuestro corazón tiende a ser menos agradecido con Dios, porque así debe ser todo, normal y bien. Pero por una circunstancia adversa, comienza a haber un mundo de interrogantes y decimos ¿por qué? ¿Y cuánto tiempo durará? ¿Hasta cuándo se va a terminar? Y comenzamos a tener muchas preguntas y a cuestionar a Dios. Lejos de pelear con Dios, mis hermanos, es importante que tú y yo estemos agradecidos con Él, porque cualquier circunstancia a ti y a mí nos va a servir. Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida, para que tú y yo crezcamos, siempre. Dios y su pueblo, hermanos, tienen una perspectiva completamente diferente acerca de los tiempos. Porque la eternidad de gloria y bendición, cuando tú y yo estemos con Cristo, van a permanecer para siempre. Por eso que dice el apóstol Pedro, por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que pasar por diferentes aflicciones, por diferentes tribulaciones. Mis hermanos, nuestras aflicciones tienen poca duración con la eternidad en Cristo. ¿Están de acuerdo? ¿Recuerdas cuando eras niño? Y tu papá te decía, te voy a invitar el fin de semana o te voy a llevar de paseo. A lo mejor faltaban 2 días, pero se te hacía eterno. Exactamente pasa lo mismo. Tienes una tribulación y estás desesperado. Y dices, ¿cuándo se va a terminar? Estoy cansado. Pero Dios ahí quiere enseñarte algo. Dios ahí quiere mostrarte. Entonces, si tú te encuentras en una situación en la que a lo mejor no siquiera salir de casa, agradécele a Dios, porque es tiempo de esperar, y es tiempo de escuchar, y es tiempo de hablar con Dios, y es tiempo de recibir de Dios. Porque muchas veces el acarreo de la vida no te permiten sentarte con Dios. Porque
muchas veces eres tan indispensable para todos y para toda tu nación que se te olvida tener tiempos devocionales con Dios. Yo no sé si tú tienes tiempos devocionales en la mañana, en la tarde y en la noche. Yo no sé cuál es tu vida espiritual, cuáles son los tiempos que le das a Dios, cuánto tiempo le das a Dios. Pero si hoy te encuentras en una situación así, aprovéchala. ¿Están conmigo? Mis hermanos, no todas las aflicciones duran toda la vida. Dios sabe lo que necesitamos y hasta cuánto podemos soportar. Él conoce cuando se acabó su propósito en nosotros. Pero si tú te das en esa situación estática hoy, es que Dios aún no ha terminado. ¿Puedes reconocer la perspectiva de Dios en tu vida en este momento? Dios está trabajando. Dios sigue trabajando. Las tribulaciones, dice Pedro, que son necesarias. Si Dios permite una prueba en tu vida, mi hermano, que es prescindible, es necesaria. No es para que tú sufras por sufrir, porque Dios quiere que estés en una condición así, sino es para que tú crezcas, para que tú pases al otro lado del río. Él no desea que suframos, hermanos, sin propósito. Más bien, lo que Dios es que está llevando a cabo sus maravillosos y eternos designios para nuestro propio bien, para el de otros y para su gloria. ¿Te has dado cuenta que cuando pasas por una aflicción y te conviertes en una persona más dependiente de Dios, contaminas al que está contigo? Si estás casado, tu esposo, tu esposa, te ven de una perspectiva diferente. Si tienes hijos, tus hijos lo ven. Si tienes un jefe, también él lo ve. Y tu vida va en crecimiento. ¿Por qué es importante? Dios quiere que tú estés pasando por esa situación para que tú crezcas. Estas leves tribulaciones, dice el apóstol Pedro, son pasajeras. Nada se comparan con la eternidad con Cristo, absolutamente nada. El creyente, mi hermano, tú y yo, tenemos que recordar que estamos en la escuela de Dios. Él nos está forjando para que tú y yo seamos como su Hijo. Día tras día, Él sigue trabajando en nuestra vida para que tú y yo le mostremos al mundo cómo es su Hijo Jesús. En otras palabras, mis hermanos, Él nos está preparando para llegar al cielo. ¿Sabes qué? Si tú haces estas tribulaciones, es imposible que tú y yo llegáramos al cielo. Es imposible. Necesitamos estas tribulaciones. Pablo escribe en Romanos 8:28, no lo busques, que para los creyentes todas las cosas les ayudan a bien. ¿Así dice? ¿Lo has leído? ¿Sabes cómo veo este trato de Dios para nuestra vida? Lo veo como el trato, como la fabricación de un pastel. Imagínate que tú eres el pastel de Dios. En ese pastel tú estás en una condición hoy con un poco de mantequilla o con un poco de manteca vegetal. Si tú estás en esa condición y pruebas un pedazo de manteca vegetal, ¿cómo sabe? Bien rico, ¿no? Bien dulce. Entonces hay que poner un poco de fruta. Hay que adherirle un poquito de mantequilla para que cualquier cosa que te digan o te hagan no te afecte, se resbale y eso va a ir en crecimiento. ¿Están conmigo? Entonces, si tú y yo nos ponemos en una condición como el pastel de Dios, Dios está llevándonos a cabo con un trato especial. A algunos nos hace falta un poquito de azúcar. Qué padre, ¿no? Que Dios trate con nosotros para que nos veamos dulces.
para que seamos menos ácidos en nuestro trato con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestro jefe de trabajo y con todo el mundo. ¿Te das cuenta cómo Dios va llevando un trato para que de alguna manera al mundo entero? Obviamente, primeramente vas a inundar a la gente que está cerca de ti. Pero esto rebasa más allá de las paredes. ¿Estás de acuerdo? Exactamente es igual como el pastel que te prepara tu esposa si estás casado o el que te prepara tu mamá. Hay unos ingredientes, mis hermanos, que aislan ricos. Hay otros que sí. Pero el fin de acercar la mantequilla y la manteca y la sal y el royal, entonces acerque también la fruta y los dulces al terminar esta obra, una obra perfecta, y tú puedas verla y pueda verse y sentirse rica. Exactamente es el mismo toque que Dios tiene con nuestra vida. Algunos elementos, mis hermanos, son amargos y es importante que Dios nos ponga un poquito de azúcar. Yo encuentro aquí una pregunta. ¿Hay alguno aquí en el que Dios haya ya terminado su obra y que diga, pues es que a mí no me hace falta más azúcar, pues yo soy un caramelo y el mundo lo sabe? Dios está tratando, ¿verdad? En cada circunstancia y en cada situación de nuestra vida, Dios sigue tratando. Las tribulaciones son difíciles. En el lenguaje, el apóstol Pedro demuestra que él sentía dolor junto con los destinatarios a quienes escribía esta carta por las que estaban pasando. Sabía que estas eran pesadas y que podían causar trastornos físicos y mentales también. Viene una angustia mental y emocional. Si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, necesitamos aprender de Dios. Ya hemos pasado a la otra orilla y Dios trabaja de una manera diferente y hay un entendimiento de quién es Dios, por el cual nosotros estamos agradecidos y no dejar y dar gracias cada mañana. ¿Estás de acuerdo? Hay un trato muy diferente. ¿Sabes que cuando tienes un conflicto, una tribulación, puede afectar también? Hay trastornos si afectas a tu familia. De la misma manera que los afectas cuando las cosas vienen bien, las cosas andan mal. Y nosotros ahí necesitamos aprender a depender de Dios y estar agradecidos con Dios. Porque tu carácter cambia. En un momento nos convertimos muy poco agradecidos con Dios. En un poco tiempo amamos mucho, pero en un momento ya no queremos saber nada de la vida, porque cambia nuestro carácter. ¿Alguno de ustedes, no levantes la mano, han pasado por algún problema? ¿Están pasando por algún problema? Lo decía hace un rato. ¿Quiénes de ustedes están pasando por un problema? Y es la misma pregunta que yo hago. ¿Alguno de ustedes pasó, o está comenzando a vivir una situación así? Dale gracias a Dios. Y aprende tanto como el apóstol Pedro a ver la perspectiva divina de Dios para tu vida, para que tu vida y tu mente cambien. Mis hermanos, Pedro conocía lo penoso, doloroso, lo deprimente que puede ser o que pueden ser los problemas que tú y yo vamos a enfrentar. Yo creo que Pedro, el miedo y la vergüenza, la noche cuando negó a Jesús. Los azotes que sufrió por parte del concilio también,
Traía a la memoria tal vez la prisión y el peligro de muerte en que se había encontrado. ¿Lo has leído? Mis hermanos, Pedro había experimentado en carne propia lo que es sufrir por Cristo. Pero también había aprendido a ver todo desde el punto de vista divino y de la eternidad. ¿Sabes que estas cartas del apóstol Pedro son tan importantes para cuando tú y yo estamos pasando por una circunstancia? Él ya lo había pasado. Y como tiene una experiencia muy personal y muy a fondo, escribe estas cartas, de las cuales que tú y yo hoy podamos exprimir lo que pasó en el pasado con alguien, para que a nosotros tengamos eso y tengamos una perspectiva ya después del otro lado del puente, desde la perspectiva cuando el apóstol Pedro comienza a escribir esta carta. Las tribulaciones, mis hermanos, también son variadas. ¿Todos los colores son iguales? Son variados. De la misma manera es la gama de problemas. Cada uno de nosotros tiene diferentes conflictos, diferentes tribulaciones y estamos pasando por situaciones diferentes, aun cuando todos estamos aquí reunidos. El conflicto, el problema es diferente. Mis hermanos, esto va a afectar nuestro matrimonio, nuestros hijos y nuestra familia. Estas situaciones a veces producen cambios difíciles en el trabajo, en la escuela, en tus proyectos o en tus sueños personales. También afectan. Muchas veces van a poner en peligro tu vida. Muchas veces te van a llevar al concilio o a la prisión, como el apóstol Pedro. ¿Sabes que tú puedes estar prisionero aún estando fuera de la cárcel? Igual puedes estar prisionero. ¿Cuál es la situación que hay en tu corazón que te esté desviando de Dios? Cualquier cosa, mis hermanos, que te aparten de Dios, cualquier cosa, trabajo, novia, lo que tú quieras, no es de Dios. Lo que sea. Tú puedes decir, es que estuve orando por un trabajo, ya lo tengo y es que no puedo ir a la iglesia. Ok, ese trabajo, mi hermano, no es de Dios. Dios va a hacer algo para que te alejes de Él. Este tipo de circunstancias en la vida también pueden provocar soledad. También nos pueden capacitar y también nos pueden debilitar. Y esto nos enseña, mis hermanos, que no debemos sorprendernos de ninguna experiencia que tengamos o que podamos estar pasando el día de hoy, aún la más inesperada. Dios sabe, mis hermanos, lo que necesitamos para cumplir sus propósitos. En ocasiones necesitamos estar ahí, ser tratados porque Dios quiere hacer una obra perfecta. No vamos a poder llegar al cielo, mis hermanos, si no hay tribulación en nuestra vida. De veras, no vamos a llegar. Y muchas veces tú vas a querer correr y vas a querer pedir una respuesta de parte de Dios y que esto se termine lejos de querer ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y antes que eso, tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? Que se termine, sino entenderlo primero para aplicarlo en nuestro corazón. Y obviamente cuando tú lo aplicas en tu corazón, tus miembros son unos actos vivos, son unos seres vivos que actúan conforme a lo que en tu corazón hay. Porque finalmente tú y yo, lo único que nos va a gobernar es lo que nosotros tengamos aquí y aquí. Cuando tú y yo entendemos y pasamos la información a ese corazón donde habita Dios, entonces la prueba termina. Pero esto no dice que ya no va a haber más. Si necesitas un poco de mantequilla, mis hermanos, Dios te la quiere poner. Si necesitas un poco de azúcar, Dios te lo va a poner. Solamente necesitas esperar.
El Señor conoce, mis hermanos, a cada persona y solo Él sabe lo que puede sufrir hoy o mañana. Llámale hoy o llámale en el futuro. El calendario de problemas, mis hermanos, y aflicciones causan, y estas causas de sufrimiento varían. El humano siempre sueña en que esto termine. Cuando tú pasas por un momento de aflicción, quieres que esto termine, ¿no es así? Dices, Señor, ya quiero que esto termine, ya no puedo más. Mis hermanos, tengo que decirles que Dios no promete la desaparición de ellos por completo, sino que los ejemplos en la Biblia muestran que las dificultades son una circunstancia normal para los humanos, en la cual Dios siempre tiene el control. Cuando termina una prueba, mis hermanos, puede comenzar otra. De distinta naturaleza, pero puede comenzar otra. Porque el apóstol Pedro dice que pasa diversas pruebas. ¿Así dice? Versículo 7. Primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Mis hermanos, lo que purifica al oro es el crisol. El encargado o el acrisolador calientan el oro. Lo calientan en una caldera hasta hacerlo líquido. Poco a poco, cuando está siendo líquido, hay una llamada escoria, que es lo que no es oro. Esto sube a la superficie y con cuidado el acrisolador, con paciencia, lo va quitando y lo va echando fuera. Después observa el metal hasta que no queden materiales contaminantes y la superficie brille con claridad. Dicen los que trabajan este metal, mis hermanos, cuando el oro es 100% puro, el acrisolador puede ver su propia imagen reflejada en él. Que se asemeja a un espejo. Eso, hermanos, es lo que Dios hace en tu vida y en la mía. ¿No le das gracias a Dios por ello? Mis hermanos, es lo mismo que Dios quiere ver en ti. Su imagen. Que te parezcas tanto a su Hijo, porque finalmente ese parecido es lo que te va a salvar. Cuando llegues al cielo, lo único que te va a salvar, ver cuánto de su amor, de su Hijo tienes, cuánta de su misericordia, cuánta de su paz. Job dijo tocante a Dios, no lo busques, está en Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Qué piensas, mi hermano, de esta comparación del acrisolador con Dios? La comparación del oro con la fe. El Creador, mis hermanos, está depurando pacientemente nuestra fe. No es fácil, mi hermano, porque se requiere que el creyente pase por el fuego de las pruebas y las tribulaciones. Pero la verdad aquí vale la pena.
Pedro dice, mis hermanos, que la fe es más valiosa que el oro. Porque el oro finalmente perecerá, pero la confianza en Dios trae resultados eternos. ¿Están conmigo? La fe produce alabanza divina, mis hermanos. La gloria y la honra para nosotros y para el Señor Jesús. Dice la Biblia que... ¿Están de acuerdo? Y no hablo de honrar a nosotros mismos. Nada tiene que ver con esto. Para que no confundamos. ¿Estamos bien? Estoy hablando de honra y alabanza para Dios. Las pruebas en la vida del cristiano, mis hermanos, producen alabanza divina. Tienen un propósito. Aunque hoy, si estás pasando por una situación, o vas a pasar por una situación así, no lo puedas entender a la perfección. Pero el propósito está, aun cuando tú y yo no lo veamos hoy. Sin embargo, nos está haciendo mejores personas. ¿Sí? ¿Puedes ver el trato de Dios en tu vida? La persona que está cerca de ti, ¿puede ver el trato de Dios en tu vida? Las tribulaciones, mis hermanos, revelan la debilidad. ¿Te has dado cuenta que cuando estás en una situación así, te das cuenta de realmente quién eres? Que no eres nadie, sino que Dios es todo en tu vida y por esa misericordia estás hoy aquí. ¿Así es? El carácter, mis hermanos, se transforma. Porque estas pruebas o estas aflicciones nos obligan a acercarnos a Dios y a depender más de Él. Porque Dios desarrolla nuestra fe por medio de ellas. Versículo 8 y 9. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando nosotros estudiamos este pasaje, debemos sentir, igual que el apóstol Pedro, todas las emociones que también él describe. Recuerden que la vez anterior que les compartí desde los primeros versículos hasta llegar al 6 el día de hoy, en el versículo, si estás ahí, en el versículo 2, el apóstol Pedro dice que somos una persona especial y privilegiado, porque Dios nos escogió para salvación. El versículo 3 habla que tenemos una bendita esperanza por ser hijos de Dios. En el versículo 6 habla de que nosotros sintamos un gozo, porque la herencia de Dios para nosotros está bien segura. Después en ese mismo versículo menciona la aflicción, pero esta aflicción no es para quitarnos la felicidad. En el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Pero Pedro expresa el amor, mis hermanos, que siente por Jesús. Un amor que los lectores tenían, aunque nunca habían visto al Señor Jesús en persona. No así el apóstol Pedro. El apóstol Pedro había estado con Jesús. ¿Recuerdan? ¿Te puedes imaginar esa fotografía cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Decía Pedro. Cada vez que el Señor Jesús le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro contestaba,